La Cruz Sánchez, vicepresidenta académica de la Universidad Nacional. Estimado doctor Julio del Valle, facilitador de esta conferencia de las prácticas en educación superior en un contexto de pandemia. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Saludar la presencia de nuestros docentes, personal administrativo, docentes que se unen a esta conferencia tan importante como parte del 10º aniversario de la Universidad Nacional de Barranca. Pedirles, por favor, a cada uno de nuestros asistentes tener inactivo sus micrófonos, por favor, también activar sus cámaras para evitar cualquier interferencia durante la conferencia. Bien, vamos a iniciar esta actividad académica reiterando nuestro agradecimiento al doctor del Valle por su predisposición de poder participar y compartir sus experiencias en esta conferencia tan interesante, tan importante en estos momentos que afronta nuestro país. Bien, voy a dar el uso de la palabra a la doctora Tarsila Cruz Sánchez, vicepresidenta académica de la universidad, para que pueda brindar las palabras de apertura. Adelante, doctora. Doctora Tarsila. Bien. Doctora Inés Gárate Camacho, presidenta de la comisión organizadora. Doctor Julio del Valle, bienvenido a nuestra universidad. Estimados docentes, en el marco de nuestro aniversario, de nuestro 10º aniversario, que venimos festejando en todo este marco de celebración que se inició el día de ayer, también hemos querido llegar con un tema mucho más para el docente, ¿no? Incentivar, motivador, animar al docente en este rol tan preciado, porque ser docente universitario es un arte, porque aparte de ser profesionales, uno tiene que diseñar todas estas actitudes para ayudar al estudiante y vincular, armarlos, ¿no? Armar, es todo un arte. Esa formación no es solamente de brindar conocimientos y ya, sino va mucho más allá. Hoy en día, inclusive, la ley universitaria contempla la formación integral, es decir, es más holística. Y nosotros, ¿no? La Universidad Nacional de Barranca ha querido también continuar con esas prácticas y motivando a nuestros docentes. Por eso se ha programado esta actividad sobre el rol docente y las buenas prácticas en la educación superior en un contexto muy diferente, en el de pandemia. Nosotros hemos venido realizando otras actividades también, pero de modo presencial. Ahora estamos en otro contexto, en diferentes instancias, y por lo tanto tenemos que actuar frente a ello. Sin más preámbulo y dándole siempre la bienvenida, doctor, a nuestra universidad y saludando a todos nuestros colegas, las autoridades, quiero dar el paso para que pueda dar inicio a esta conferencia. Muchas gracias. A usted, doctora Tarsila. Bueno, vamos a empezar. Me gustaría en primer lugar agradecer la invitación, agradecer especialmente a la doctora Gárate, a la doctora Cruz. Ambas son dos autoridades en quienes personalmente yo confío y tengo una estima especial por el enorme esfuerzo que están haciendo y que lo están haciendo en el desarrollo de esta joven universidad. Agradezco también a Gladys y a Nicodemo por todas las facilidades que me están dando para poder llegar a ustedes. La presentación que les voy a ofrecer es relativamente breve, en el sentido que está pensada para unos 20 minutos, máximo
25 minutos, y después me gustaría en particular poder entrar en diálogo con ustedes. Me gustaría decirles que el título de la ponencia tiene mucho que ver no solamente con la situación que estamos viviendo de emergencia en el país, sino que también tiene que ver con las vicisitudes que puede tener una conferencia en este momento. Es decir, yo les pido que tengan paciencia, que tengan tolerancia. A veces el ruido interfiere con la señal, a veces se corta un poco la comunicación y no podemos hacer nada. Es parte de lo que tenemos que asumir y aceptar como docentes en esta circunstancia. Y si se da la situación de que por algún imprevisto la señal se pierde, yo les pido que se queden todavía, en algunos minutos podría regresar. Eso les va a pasar probablemente en aula cuando empiece el semestre, cuando estén en sus clases. No hay que desesperarse, hay que tener paciencia, hay que ajustarse y hay que seguir. Porque esa es la tónica del momento para un docente. Hay que aceptar esta dificultad presente, hay que saber pararse frente a ella y hay que continuar y ofrecer lo mejor que se pueda. Si la señal se va, regreso y tienen el PPT, la presentación en PowerPoint, para poder continuar con el apoyo de las autoridades y los funcionarios de la universidad. Sin más que decirles entonces, empiezo. La presentación lleva por título Rol docente y buenas prácticas en educación superior en un contexto de pandemia. Para quienes no me conozcan, soy profesor principal en el Departamento de Humanidades en la Pontificia Universidad Católica del Perú y soy decano de la Facultad de Estudios Generales y Letras. De allí viene mi experiencia y también previamente he sido durante 7 años, director del Instituto de Docencia Universitaria de la misma universidad. Comparto con gusto lo que he podido aprender y me encantaría tener un diálogo al final con ustedes para absolver cualquier pregunta que quisieran formularme. Como toda investigación en general y como toda buena clase, me gustaría empezar con una pregunta. La pregunta es fundamental para el rol docente. Es parte de las buenas prácticas esenciales en la docencia, en la enseñanza, y es parte esencial en un proceso de aprendizaje. Entonces, para ser coherente con lo fundamental, empezamos con una pregunta. ¿Por qué es pertinente preguntarnos por el rol docente en la universidad? Me gustaría que eso entre en la consideración de cada uno, de cada una de ustedes. Nos tomamos unos segundos para pensarlo, pueden apuntar algo y después que termine la presentación podríamos compartir opiniones. Pero esta pregunta es muy importante para empezar. ¿Por qué es pertinente preguntarnos por el rol docente en la universidad? En verdad, o sea, no como una pregunta retórica, sino en verdad. ¿Por qué es bueno preguntarse por lo que hacemos como docentes? Y no solamente por el saber que compartimos, por la experiencia que tenemos y compartimos, sino por cómo diseñamos nuestros cursos. Cómo organizamos los contenidos para que puedan ser aprendidos. Cómo nos vinculamos con los estudiantes. ¿Qué implica para nosotros enseñar? ¿Qué nos mueve a enseñar? Eso es relevante. ¿Qué nos mueve a enseñar? ¿Cómo entendemos la docencia? ¿Para qué estamos ahí? ¿Qué sentido tiene? En verdad, en serio. No como una pregunta retórica, sino en verdad. Es un proceso de introspección para saber cómo nos posicionamos, cómo nos plantamos, cómo asumimos el deber de servicio que tenemos con la docencia. Y se han dado cuenta que en este momento de pandemia, en este momento de educación a distancia, solamente nos queda hacerlo de esta manera y afrontar también los contratiempos, las vicisitudes y también las preguntas que nos hacen de afuera, si es lo mismo enseñar de manera presencial a enseñar de manera a distancia. Me voy a cuidar en no asociar sin consideración enseñar a distancia y enseñanza virtual, porque no son exactamente lo mismo. La enseñanza virtual requiere un diseño. Nosotros tenemos la posibilidad de comparar, sino que solamente tenemos la posibilidad de estar a distancia con nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo nos pensamos como docentes en este rol? ¿Y cómo nos pensamos en este rol en este tiempo que nos toca vivir? La secuencia de contenidos es la siguiente. En primer lugar, les voy a presentar un contexto acerca de la docencia universitaria. En segundo lugar, les voy a presentar de manera muy general en qué consiste este rol docente
y cómo enfocar las buenas prácticas. Y voy a terminar con una última diapositiva en relación con la innovación en la docencia para reforzar una idea básica desde mi punto de vista. La docencia empieza hace mucho tiempo. Desde las primeras escuelas de pensamiento, en cualquier cultura siempre han habido maestros y siempre han habido discípulos. Pero la docencia universitaria empieza con la creación de las universidades en el siglo XII. Y en ese primer momento, el tipo de docencia se hacía desde la altura de un magíster que impartía clases, que dictaba, en buena cuenta, literalmente dictaba a sus estudiantes. La estrategia se ajustaba a las circunstancias del momento, había muy pocas fuentes de información, la universidad era el centro de la formación, no había otro sitio donde adquirir conocimiento, y la voz del docente desde la cátedra, que es la silla en la que está sentado, que le da una posición eminente, es la única manera, escuchando, de poder acceder al saber. Muy pocos libros, muy pocos sitios de enseñanza, todo se concentraba en la universidad. El silencio para escuchar era fundamental, y de ahí también viene la altura de la cátedra. Había mucha obediencia, había mucha jerarquía. La situación lo favorecía en el sentido en que si no escuchabas te perdías todo. La universidad va cambiando, estamos hablando de una historia de siglos, las universidades se consolidan como un saber, se amplían, se multiplican, y la cantidad de estudiantes y la cantidad de universidades, por lo tanto, aumentan. Se comienza a emplear enormes salones de clase, porque había una buena cantidad de estudiantes, pero seguía siendo la clase y la universidad el epicentro del saber. La centralidad del docente estaba en el aula y estaba en la transmisión de conocimientos, conocimientos que no se adquirían fuera de la universidad. Era un epicentro, era un centro, era un eje, y todo giraba alrededor del eje, y dentro de este eje, que es la universidad, estaba el aula y la figura del docente. Las universidades, en este proceso largo de siglos de ajustes a las circunstancias como también el mundo se desarrolla, comienzan también a replantear la relación entre profesores y estudiantes, se comienza a disminuir en aula la cantidad de estudiantes, se vuelve más horizontal la relación entre profesor y estudiante, y ese es el tipo de aula que tenemos, por ejemplo, ahora. La foto que está abajo es la foto típica de un aula, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, y es una figura muy similar a las aulas de la Universidad de Barranca que yo conozco en las 2 visitas que ya he hecho. Esta es la situación durante siglos, es la situación hasta nuestro pasado más reciente, así se ha enseñado hasta el año pasado, hasta principios de este año, si lo quieren ver así, y lo que tenemos ahora es esto. Yo en este momento, por ejemplo, tengo una pequeña pantalla en mi computadora donde me veo a mí mismo. Y no los veo a ustedes, no sé cuántos son, no conozco sus rostros, nunca los he visto y ahora tampoco los veo. Tengo los rostros de la gente que conozco en LUNAP, esta gente que estimo y que está haciendo un enorme trabajo, pero quienes me están escuchando en este momento no los veo. Y cuando estoy en aula con mis estudiantes en este momento, lo que veo es lo que está abajo en la pantalla. Son cuadraditos en una presentación. En algunos de los recursos expositivos que tenemos ahora, es la pantalla de Zoom. Ahora estamos con otra plataforma de exposición. Hay muchas, en verdad. Y lo que veo son cuadrados. Pero esos cuadrados que yo veo abajo, para mí, me revelan rostros. Ahora, por ejemplo, frente a ustedes no veo ningún rostro. Y al comienzo del semestre, con mis estudiantes, tampoco veía ningún rostro. Solamente veía el cajoncito negro y los nombres de cada uno de cada una de ellas. Eso van a tener ustedes como docentes cuando empiecen a enseñar a distancia. Van a tener una situación de docencia, un espacio de aprendizaje, ¿no? Una atmósfera de aula completamente distinta a todo lo que hemos tenido antes. Hay que acostumbrarse poco a poco a ello. Cada momento exige algo distinto del docente y por lo tanto pensar en quiénes somos como docentes es siempre fundamental. No es automático. No basta saber de una disciplina para pararse a decir algo. Decir algo implica un sentido, implica un objetivo. El objetivo, sabemos, espero, para todos claro, es aprender, ¿no? Enseñar a aprender, que aprendan los estudiantes. Pero bueno, ese es el contexto muy general de cómo se ha ido presentando la docencia
a lo largo del tiempo. Y nuestro tiempo es este: pantallas y distancia en la pantalla. Con todas las vicisitudes que eso implica. No solamente no puedo ver a mis estudiantes ahora, y es importante que eso también lo tengamos en consideración. Nosotros tenemos un semestre ya que está a punto de terminar. La próxima semana es la última semana de clases de este primer semestre. Hay una experiencia ganada y les digo que no ha sido fácil. Es un reto, pero es un reto que se puede superar y es un aprendizaje, porque se aprende también desde los retos, ¿no? Es una oportunidad también para ampliar recursos docentes. Y les digo, tengan paciencia, tengan mucha paciencia, porque los contratiempos son inevitables y son imprevistos. Que se cuele el sonido de las casas, que haya interferencia, que se corte la señal, todo eso es parte del proceso. Ahora, voy a retomar el hilo de la exposición. Les decía que a lo largo de la historia ha habido una relación bastante fluida entre profesores y estudiantes, pero no había, al parecer, nada más, porque estaba el aula como epicentro. La universidad era el eje, el aula era el epicentro y el profesor tenía la centralidad del saber. El vínculo ahora es este. No solamente tenemos el aula y tenemos, por lo tanto, el espacio donde uno enseña y los estudiantes se disponen a aprender, sino que ahora, alrededor del aula, tenemos una cantidad enorme de otras fuentes de información que antes en la historia humana no había. La universidad ha perdido su eje como centro del saber, porque ahora el saber está repartido en las redes. Y la universidad tiene que volverse a ganar la centralidad respecto al saber, y este saber y esta centralidad hay que ganarla, les digo otra vez, y tiene mucho que ver con lo que consigamos con los estudiantes, que valga la pena ir a la universidad, sea a distancia o sea, espero, en poco tiempo de nuevo presencial. Si lo pongo en un esquema un poquito más amplio, lo que acabo de decirles, los estudiantes ahora tienen, como siempre, a sus profesores, hombres y mujeres, sujetos comprometidos con la docencia. Pero ya no solamente tienen a los profesores, tienen también, como les acabo de mostrar, el vínculo inmediato, directo y entretejido con todos los sistemas que hay alrededor para conseguir información. No es una lucha, no debería ser una lucha entre profesores y los recursos informáticos alrededor. Esas fuentes de información no compiten con nosotros en verdad. No las veamos como intrusos ni las veamos como adversarios. Veámoslas siempre como complementos. Saquemos provecho de la cantidad de información que ahora está en juego. Eso significa, obviamente, que si yo voy a la clase, sea presencial o sea ahora a distancia, solamente a leerles algo que lo pueden leer en cualquier otro lado, no va a valer la pena que los estudiantes estén con nosotros. Nos van a desplazar con mucha facilidad. Esa centralidad en el manejo de la información ya no la tenemos. Tenemos que pensar en nuestro rol docente para saber qué nos vincula y qué nos hace indispensables en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Tenemos, por lo tanto, al estudiante que se vincula con nosotros como profesores, al estudiante que tiene alrededor suyo múltiples fuentes de información, y ahora tenemos esto, la pandemia. ¿Qué cosa es la pandemia en esta relación? Es mucho, porque la situación de la pandemia nos ha aislado por un momento largo, más de 100 días. Y no solamente nos ha aislado, sino que nos ha expuesto. Las condiciones familiares han cambiado. Las condiciones económicas se han deteriorado. La incertidumbre con la salud está siempre presente. Todo eso no es gratuito y todo eso está en este momento en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, en cualquier universidad. Entonces, tenemos estas exigencias actuales. Ahora que somos docentes y ahora que somos docentes en este contexto. No son pocas y no son fáciles. Todo esto está con nosotros y nos acompaña como retos. ¿Qué? La adecuación de planes de estudio por competencias. En eso están todas las universidades porque tiene mucho que ver
con la manera como se entiende el proceso de enseñanza y la adquisición de estas enseñanzas en un proceso de aprendizaje. Las competencias exigen modificación en lo y una atención privilegiada a qué es aquello que permite que los estudiantes hagan algo con el saber. Ya no es solamente información, es hacer algo, ser competente algo. Eso es muy importante al momento de diseñar qué hago con el curso que tengo, porque este curso está amarrado con algunos logros de aprendizaje dentro de un modelo de adquisición de competencias asociados a un perfil de egreso. Es un tejido mayor a solamente ir a un sitio en mi curso a dar y ofrecer la información que tengo en mi cabeza. Ya es mucho más que eso. Es, por lo tanto, un reto adicional, fructífero desde mi punto de vista, a la experiencia que hemos tenido con la docencia previamente. Al mismo tiempo, la docencia en la universidad está confrontada no solamente al saber por el saber mismo, que en sí es un valor, ¿no? Generar saber porque el saber lo vale. Generar saber porque es importante conocer más. Yo, que vengo de las humanidades, tengo en enorme estima al saber por el saber. Pero me doy cuenta, como decano de una facultad de 6.000 estudiantes que van a diferentes especialidades, que ellos y ellas están en la universidad no solamente por el saber, sino porque quieren hacer del saber una profesión. Y por lo tanto hay demandas en el mercado laboral que condicionan también el perfil del saber que se va a encontrar al momento de salir, ¿no? El perfil de salida. Es un saber orientado, no es un saber solo, es un saber orientado a las profesiones. Y estas profesiones tienen un campo laboral. Y este campo laboral demanda también ciertos ajustes en los conocimientos, actualizaciones, competencias, ¿no? 1 y 2 de estos puntos están estrechamente vinculados. Y sobre todo en una región cercana a Lima, un polo de desarrollo a futuro. Porque es una universidad especial, donde ustedes trabajan, donde ustedes tiene que ver con el desarrollo de una región. Y todo esto dentro del gran empaque de una nueva, bueno, nueva tiene ya años, pero es una nueva ley universitaria muy exigente también desde el punto de vista del sentido de para qué estudiar. Y eso ha implicado, por ejemplo, la creación obligatoria en todas las universidades de un espacio de formación integral, que son los estudios generales, a los que yo les pido que les presten especial atención, porque es algo que no tenía la ley anterior, era solamente un cumplimiento de créditos, de cultura general, y ahora la ley exige, y su espíritu exige, que estos cursos no sean profesionalizantes y especializados, sino que sean integrales, que formen a la persona y no solamente al profesional futuro. Estos cursos valen la pena. Estos cursos de formación integral, de estudios generales, valen la pena. No son ornamentos, no son decoraciones. Son cursos formativos de la persona, no del futuro profesional solamente, de la persona. Y eso implica su vínculo con el país. Eso implica su vínculo con el desarrollo y el futuro de este país, o de la región, y de la región, diría. Pero sobre todo, su constitución moral, su ser ciudadano, y también su sensibilidad, su disposición ante el mundo, el respeto a la diversidad. Todo eso que hace que una persona sea valiosa para la construcción de un país y también para el valor de la persona intrínsecamente. En cuarto punto, no solamente estamos nosotros en las universidades haciéndolo nuestro, sino que nos miran de afuera. Y cada cierto tiempo, por el proceso de globalización y de inserción de una universidad en un contexto nacional e internacional, que nos acrediten cada 3 o 5 años. Y no basta ganar la acreditación, hay que sostenerla. Por lo tanto, es un proceso de mejora continua. Y eso tiene que ver con cada uno de los docentes, porque no solamente es empeño institucional, es cada uno de nosotros dentro del curso o los cursos que tenemos a nuestro cargo. Y todo esto, otra vez, esta palabra, otra vez, todo esto dentro de un contexto frágil a nivel país, a nivel mundial, que es la pandemia. Estas exigencias no son poca cosa, tampoco es algo que tengan que cargar como un peso que los abrume, sino que son consideraciones para pensarnos como docentes en este momento, en este contexto que nos ha tocado vivir. ¿Qué se espera entonces del docente universitario? Fíjense. En primer lugar, dentro del rol del docente, los docentes sabemos
nuestras disciplinas. Yo estudié filosofía en las humanidades, yo soy profesor de filosofía en los estudios generales letras en la Universidad Católica, soy profesor de estética en el pregrado de filosofía y en la maestría de filosofía, y al mismo tiempo tengo un lado muy fuerte orientado hacia la docencia. Entonces también me desempeño como, por ejemplo, ahora presentando charlas y conferencias sobre docencia universitaria. Uno, como docente, sabe de lo suyo, y como sabemos de lo nuestro, podemos organizar y relacionar conceptos, tal como, por ejemplo, les estoy presentando de manera esquemática y breve en relación con la enseñanza universitaria. Y eso implica que como docentes no solamente hablemos, sino que sepamos distinguir lo esencial de lo accesorio, porque con eso vamos hacia la disposición hacia nuestros estudiantes para que aprendan. No llenarlos de un montón de información, sino establecer de una manera adecuada en la información, en los conocimientos y saberes que enseñamos, qué es lo principal y qué es lo accesorio. ¿Dónde está la columna vertebral de lo que deben aprender y qué cosa es aquello que está al margen y que puede ser ampliado por los estudiantes fuera de clase? Para no atiborrarlos de información en todas las clases, que estén apuntando todo, sino hacerlos pensar en lo fundamental. ¿Qué implica ello? Implica que estemos dispuestos hacia la centralidad, orientarnos hacia la centralidad del aprendizaje. La enseñanza universitaria, a mí me parece muy claro, no sé qué les parecerá a ustedes, lo podremos conversar después. La enseñanza universitaria tiene como referente final el logro de aprendizajes por parte de los estudiantes, que sepan qué hacer con el saber que están recibiendo, y ello debe tenerse en mente en todos los procesos de enseñanza. Esta centralidad se refleja en que los buenos docentes, las buenas docentes reflexionan, hacen suyo, interiorizan su rol, su práctica docente, y de qué manera, por lo tanto, diseñan estrategias y condiciones para el aprendizaje. No solamente transmiten, sino que diseñan, son estrategas en procesos de aprendizaje. Quieren que sus estudiantes aprendan y disponen los medios y los recursos para que aprendan. Implica también que los docentes universitarios estén dispuestos a promover un aprendizaje integral, así como hay estudios generales para formar a la persona de manera integral y no solamente profesionalmente. El docente también en sus clases, en sus aulas, debe promover un aprendizaje integral en el cual se tomen en cuenta los diversos tipos de contenidos que el estudiante debe saber hacer y la disposición que éste tiene para desempeñarse en diferentes situaciones del mundo académico y profesional. ¿Qué implica esto? Implica que hay diversos tipos de contenidos y saberes. No todo saber es conceptual, no todo saber es puramente teórico. Hay saberes que tienen que ver con hacer algo con las teorías, que son procedimentales. Saber algo con la teoría. Teoría, el saber algo con la teoría, y hay un tercer tipo de saber que también es fundamental que podamos ponerlo en acción en el aula, y es la parte actitudinal. ¿Qué hago con el saber, pero ya por el sentido y el significado de ese saber? Por ejemplo, lo que me sale más rápidamente es más afín, obviamente, a lo que he aprendido y enseño, que tiene que ver con las humanidades o con las letras. Un abogado que solamente sepa de teoría no va a ser un buen abogado, ni siquiera cuando hace solamente investigación. Un buen abogado que sepa de teoría, pero no sepa cómo ponerla en práctica, en procedimientos, tampoco será un buen abogado. Y un abogado que no tenga valores, tampoco será un buen abogado. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Teoría, procedimientos y actitudes. Lo mismo pasa en las humanidades y también lo mismo pasa en los saberes en las ciencias de la vida y en las ingenierías. No basta solamente saber, hay que saber hacer y también hay que tener condiciones de vida para hacer bien lo que hemos aprendido. Un buen ingeniero que ahorra en materiales para poder tener un máximo de ganancia y no le importa el resultado final de lo que está construyendo, si es ingeniero civil, está haciendo un puente, por ejemplo, ejemplos en la historia peruana tenemos bastantes, no es un buen ingeniero. Una buena enfermera o un buen médico no solamente sabe de teoría, sino que se preocupa por sus pacientes, y ahora lo estamos viendo en la pandemia. Esa dedicación, esa disposición, esa entrega, y muchas veces ese sacrificio, esa actitud.
no es solamente asunto personal, es también asunto de aula, es asunto de docencia, es asunto de formación. En este marco, por lo tanto, es importante desarrollar de manera principal el hacer personas, con esto que tenemos en el aula, ¿no? Y el corazón. Pensamiento crítico, hacerlos pensar, hacerlos sentir, hacerlos valorar, no solamente dar información. Tiene que haber también coherencia en la formación, una articulación entre lo que se espera que el estudiante aprenda, las estrategias de enseñanza y aprendizaje y la evaluación. Son 3 elementos que tienen que estar integrados. La información, el contenido y el saber teórico, las estrategias para que se convierta en aprendizaje y cómo vamos a evaluar. Los 3 tienen que estar articulados. Contenidos teóricos, procedimentales, actitudinales. Cómo los empaco en una estrategia de enseñanza-aprendizaje y al final cómo sé que han aprendido. La evaluación es fundamental, no puede estar disociada y mucho menos. La evaluación nunca es un castigo para los estudiantes. O sea, yo no castigo evaluando. La evaluación está para garantizar que han aprendido. Y cuando ello sucede, se cuenta con una mayor garantía de que se alcanzarán los propósitos de cada curso. Compromiso docente. El docente desarrolla un vínculo en el aula con el estudiante. No lo podemos perder de vista, así sea con pantallas, así sea, por ejemplo, ahora, que no los veo, pero asumo que estoy estableciendo un vínculo. Y eso va a permitir que nos pongamos en el lugar del otro y en conducirlos de la mejor manera para que adquieran esos aprendizajes necesarios para su saber. Este vínculo adecuado va a generar confianza, de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros. Empatía, sobre todo ahora, que no todos tienen en casa una buena señal. Mi señal es inestable, por eso advierto y les pido paciencia, pero yo no sé cómo están mis estudiantes si es que no pregunto, si es que no hay un vínculo de confianza que me dé la información, y así, de esa manera, entonces, sé qué hacer, en general, con ellas y con ellos. Y eso propicia ciertamente un adecuado clima de trabajo, tanto presencial como virtual. Y funciona, les digo, en este semestre, mis estudiantes, cuando se genera este clima empático y solidario de confianza en el aula, tienen paciencia conmigo cuando se me va la señal. Tienen paciencia conmigo cuando la imagen no se ve muy bien. Aguantan, esperan, confían. Cuando eso no se da, el proceso no funciona integralmente. Y para ello, tengo que conocer a mis estudiantes o procurarme en conocer. Y ahora es más difícil porque no los veo. Cuando estaba en aula los veía. Mirando, sabía si me estaban entendiendo. Ahora no miro. Pero tiene que haber. Y el chat funciona muy bien ahora con la educación a distancia. Se van a dar cuenta que el chat se va a activar mejor y van a tener mucha participación en aula, probablemente. Más de la que tenían presencialmente, probablemente. Tengo que disponerme a tratar de conocerlos, identificar su perfil y, de ser posible, recoger sus expectativas en las primeras semanas. ¿Qué quieren? Y eso implica promover mi creatividad en promover entornos que desafíen, que brinden apoyo si lo necesitan y que contribuyan especialmente a su autonomía. La palabra autonomía en este contexto de pandemia es fundamental. Y les voy a decir pronto por qué. Ahorita. Ya voy terminando. El contexto de la pandemia es un reto innegable en muchos sentidos. No lo subestimen. Que tengamos una fuente de enseñanza a distancia no arregla todos los problemas. Es un medio. Y lo que tenemos allí, delante, es un contexto incierto, frágil, donde hay mucho temor personal, social y mucha inseguridad. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo estará la salud mía y la de mi familia. Entonces hay que demostrar conciencia de la situación. Conciencia de la situación para saber, por ejemplo, que cuando los querramos evaluar, acá venía la anotación de hace unos minutos, cuando los querramos evaluar a distancia, no podemos prever que no se vayan a copiar. No hay manera de prever que no se vayan a copiar. Tenemos que confiar entonces. Pero no es una confianza ciega, es una confianza que se construye en el proceso de vínculo con los estudiantes en este contexto distinto que nos está tocando vivir. Exige de nosotros la construcción de pruebas de evaluación
que generen autonomía. Porque no vamos a tener una cámara en ese momento que nos dé la garantía de que nadie los está ayudando. Así tuviéramos una cámara, la cámara tiene un espectro. Entonces la disposición nuestra para asumir las condiciones de la pandemia, las condiciones de la educación a distancia, frágil y precaria, porque no estamos en sus casas. Entonces va a exigir que tengamos confianza, que desarrollemos en ellos y en ellas sentido de autonomía, que sepan que aprender es algo suyo y no una mera obligación externa, y que sepamos que es así, y que nos obligue a elaborar evaluaciones creativas, personales. Y eso requiere 3 actitudes fundamentales de parte nuestra como docentes. Confianza, como les dije, flexibilidad ante entornos muy cambiantes, situaciones imprevistas, interrupciones, y solidaridad. Porque lo que yo he visto en este semestre es que mis estudiantes se enferman, sus familiares se enferman, tienen problemas en dar la prueba en el momento indicado por algún imprevisto. Y no es capricho, no es excusa, aunque a veces también habrá quienes se aprovechen. Pero por los que se aprovechan no podemos perturbar un clima de confianza, flexibilidad y solidaridad con nuestros estudiantes. Y eso requiere una estrategia docente que sopese adecuadamente, y eso se viene, y es muy importante que lo piensen, que sopese el equilibrio entre lo sincrónico y lo asincrónico en las actividades docentes. ¿A qué me refiero con esto? Que las clases a distancia no solamente son sincrónicas. Me parece estupendo que tengamos recursos para que las clases puedan ser como las estamos teniendo ahora con esta charla, que ustedes me vean, yo no los veo, pero ustedes me siguen. Esto no reemplaza una clase. Esto es una charla. Una clase tendría que complementarse con otro tipo de actividades durante la semana que complementen la sesión sincrónica. Eso se llama asincrónico, actividades, tareas. Un PowerPoint que uno comparte previamente para que se lea, lecturas, pero no tantas para que los abrumen. Tiene que haber un equilibrio entre la parte sincrónica y toda la cantidad de actividades asincrónicas anexas y que complementan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Equilibrio. Ese equilibrio entre lo sincrónico y lo asincrónico en este contexto de pandemia, en la disposición de un semestre a distancia, es fundamental para cualquier universidad. Finalmente, falta esta y una siguiente diapositiva. Para nosotros es importante capacitarnos en este contexto, actualizarnos en las situaciones que demanda un contexto de educación a distancia y conocer, por lo tanto, nuevas formas de mejorar la propia práctica docente. Es muy importante que nos nutramos de experiencias ajenas entre nuestros pares, que la universidad, por ejemplo, propicie que hayan comunidades de aprendizaje y que uno comparta con otro lo que le ha funcionado en la clase, porque es tiempo de prueba, colegas. Este momento es un tiempo de prueba. Y dialogar mucho entre nosotros, esto me funcionó, esto no me funcionó tanto, te recomiendo tal cosa. Ensayar algunas innovaciones y empezar por pequeñas transformaciones, no grandes, que no sepamos manejar bien, sino pequeñas, poco a poco. Y lo que implica, desde la institución, fomentar, como les digo, esta interrelación entre docentes para compartir experiencias y formar comunidades reflexivas sobre la docencia, para generar un fuerte sentido de compromiso con la comunidad académica y no solo con el éxito personal en el aula. Y finalmente, esta cultura de mejora continua. Una parte importante del proceso formativo en la universidad implica trabajar hacia una cultura de mejora continua. Es necesaria, es parte de la vida actual. Las acreditaciones son progresivas, cada cierto tiempo tiene que uno dar cuenta, no quedarse, estancarse, sin perder de vista lo siguiente, y con esto termino, que no toda innovación significa mejora ni viceversa. Hay innovaciones que no mejoran necesariamente. La palabra innovación de por sí no significa mejora. Hay innovaciones que no aportan. Lo que sí está siempre presente o debe estar siempre presente es que nos cuidemos de las buenas prácticas, que sepamos, por ejemplo, que como docentes estamos orientados hacia el aprendizaje, que la tecnología nunca es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir aprendizajes, que las metodologías y estrategias docentes son medios para conseguir aprendizajes. Innovación no significa poner una nueva metodología y punto. Innovación significa mejora en procesos de aprendizaje.
Hay una bibliografía que les dejo porque esta presentación la comparto con la universidad y que les puede ayudar para cualquier momento posterior donde ustedes quieran ahondar más en aquellos puntos que les he presentado. Con esto termino la presentación y el tiempo queda dispuesto para que podamos dialogar. Muchas gracias. Gracias, doctor del Valle. Importante las reflexiones sobre el rol docente en estos momentos de pandemia, que en realidad es una oportunidad para que las universidades puedan implementar sistemas de enseñanza-aprendizaje virtualizadas. Estamos a la espera de algunas preguntas que nos están llegando a través del chat. Sin embargo, queríamos hacerle algunas interrogantes. Usted en la presentación mencionó acerca de las experiencias, ¿verdad? Que se debe compartir experiencias entre universidades para rescatar lo bueno y también superar lo malo que pudo haber pasado en algunas de ellas. Nos gustaría, doctor del Valle, que usted nos pueda compartir precisamente sus experiencias. En su disertación mencionó que ya están a puertas de culminar el primer semestre bajo esta modalidad de la enseñanza virtualizada. Nos gustaría recibir sus experiencias sobre este tema. Mira, la primera son mis ojeras. Es duro, porque en este semestre se modifica, se distorsiona también, cambia radicalmente lo que implica el día a día. Parece como si no hubiera fin de semana. Porque todos los días, como uno ha estado recluido al mismo tiempo, todos los días parecen lo mismo. Uno está siempre en casa y uno está con las clases. Pero fíjense, uno normalmente se dispone a que las clases, voy a hablar de dos cosas en general con tu pregunta, Nicodemo. La primera, uno se dispone que las clases sean un día o 2 días a la semana, ¿cierto? Mis clases, por ejemplo, eran lunes y miércoles, presencialmente. Y ahora mis clases son la preparación de la clase. El fin de semana, colgar un video, preparar una presentación en PowerPoint y disponer las lecturas para la semana. Y luego viene la sesión sincrónica, que son los días miércoles. Mañana, por ejemplo, me toca con un curso, hoy día me toca con otro. Entonces, ¿cuándo es que yo estoy conectado con el curso? Ya no solamente presencialmente 1 o 2 días a la semana, sino que estoy conectado casi todos los días. Y eso implica también que cuando las actividades asincrónicas impliquen que yo les mande tareas y yo quiera ver cómo las están haciendo, se abra un foro o un chat público. Entonces, allí me preguntan mis estudiantes. Antes me preguntaban solamente en el aula, ahora me van a preguntar todos los días. Entonces, hay una disposición del docente a los estudiantes que se ha movido y que poco a poco va a agarrar una cierta cotidianidad, pero esta cotidianidad se vuelve casi diaria. Entonces, tu espacio como docente ahora ya no está solamente restringido al aula, está restringido a la conexión en general. Eso es algo que hay que saber regular también. Los cuento de esa manera por la experiencia del semestre y les pido que sepan regularlo, que respeten sus tiempos como persona, para que no les hagan preguntas y tengan que responder toda la semana. Y eso se va acomodando poco a poco, ¿no? Eso tiene que ver con el primer punto del vínculo. Nuestro vínculo ahora se ha vuelto más extenso por el tipo de interrelación con las redes. Más extenso y más demandante. El segundo punto que me gustaría compartir con tu pregunta es el equilibrio entre lo sincrónico y lo asincrónico. Muchos de mis colegas consideran que basta que tengan sus sesiones sincrónicas para cumplir con su carga docente. Si yo tenía clase los lunes y los miércoles, entonces yo voy a estar el lunes y el miércoles con la cámara y mis estudiantes. El punto con eso es que yo nunca sé quiénes están. Yo creo que estoy haciendo mi clase como siempre, pero en verdad no es como siempre, porque las pantallas que yo voy a ver son cajoncitos normalmente, donde está el nombre de la persona. A ti te veo ahora, Nicodemo, pero normalmente yo no veo a las personas, como les presenté en esa foto de una clase mía reciente, ¿no? Yo veo cajoncitos con nombre.
Yo no sé qué están haciendo en ese momento los estudiantes. ¿Están escuchando? ¿Están haciendo otra cosa mientras escuchan? ¿Están con la pantalla ahí como presentes? Digamos, si quiero tomar asistencia, pero no están presentes en verdad. Entonces, una clase sincrónica como reemplazo de la clase presencial no es suficiente. Entonces, acá está la consideración de que la clase sincrónica tiene que estar acompañada con actividades asincrónicas. Enviarles un video, enviarles un PPT, enviarles un conjunto de lecturas. Pero no tantas. Le mando para que no los abrume, porque no tienen un curso, sino que tienen 4, 5 o 6 cursos más. Entonces, ¿con qué tiempo van a hacer todo lo que los profesores? A nosotros no nos cuesta mucho encontrar un PDF y mandarlo. 2 PDFs y mandarlos. Porque podemos encontrar un montón de PDFs y material que le pueda colgar en el recurso que tengo institucional. Pero ¿cuánto de eso lo van a asimilar para su aprendizaje? ¿Lo voy a revisar en la semana? ¿Voy a saber si han leído? ¿Voy a saber si han aprendido? ¿Cómo lo hago? Entonces ahí viene la parte, por ejemplo, del seguimiento a través del foro o a través del chat. Pero para eso tengo que estar conectado. Entonces, es un entorno complejo, en verdad. El tercer punto tiene que ver con la evaluación. Porque tenemos que evaluar. ¿Cómo evaluamos a distancia? ¿Cómo sabemos que no se están copiando? Todas esas consideraciones es parte de lo que la institución tiene que pensar ahora que va a empezar la educación a distancia en las universidades nacionales públicas, ¿no? Bien, doctor. A ver, algunas preguntas del chat. Voy a dar lectura, doctor, para que usted pueda responder. Dice, ¿cómo desestructurar los obstáculos epistemológicos desde este nuevo terreno y viejos instrumentos, ya que se debe enseñar para toda la vida profesional y no solo para el momento? ¿Qué comentario le mete esta pregunta? ¿Cómo desestructurar? Estructurar y desestructurar no son procesos fáciles, son procesos complejos. ¿Cómo desestructurar en los estudiantes o cómo desestructurar en los profesores? Porque, por ejemplo, yo te cuento, con los profesores, desestructurar que piensen que la clase presencial es insustituible es muy difícil. Pero no han tenido alternativa. Entonces han tenido que disponerse a una educación a distancia o virtual, ¿no? Virtual restringida, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa es lo que buena parte de los colegas han hecho? Ok, no puedo estar en aula, entonces tendré la sesión sincrónica. Eso es una estructura. Y esa estructura no se desestructura tan fácil. ¿Por qué? Porque su respuesta ha sido estructurada en el sentido, antes iba al aula, ahora tengo la pantalla. Punto. Pero no es así en la educación a distancia. No es reemplazable una sesión sincrónica de la sesión presencial. ¿Cómo desestructurarlo? Con mucha paciencia, Nicodemo, con mucha paciencia, doctora Gárate, con mucha paciencia, doctora Cruz. Poco a poco convencer de que la educación a distancia es diferente, paradigmáticamente, de la educación presencial. Y nuestros recursos docentes tienen que, por lo tanto, adaptarse a la distancia y no adaptar la distancia a lo que hacíamos presencialmente. ¿Se dan cuenta? O sea, es un asunto complejo. Y esa complejidad tiene que ver con una actitud personal. No solamente decirlo, sino empezar a hacerlo. Entonces, desestructurar va a implicar, en primer lugar, que sepamos que la educación a distancia es otro entorno de enseñanza no comparable con la educación presencial. Por lo tanto, tengo que agarrarle el ritmo a la educación a distancia. Tengo que pensar mis recursos docentes para la distancia y no solamente trasladar. Difícil. Poco a poco, compartan experiencias, nútranse mutuamente. Laboratorios. Sí. Uy. Sí, esa es una preocupación. Como usted entenderá, en la universidad tenemos 7 escuelas profesionales, 3 son de ingeniería, y pues en las carreras de ingeniería, durante la formación es bastante importante el tema de las prácticas de laboratorio. Y precisamente la pregunta del docente va orientado a eso, ¿no? Cómo en este entorno virtual tratar de desarrollar estas demostraciones prácticas, cómo fortalecer el aspecto práctico en nuestros estudiantes. Sí, la pregunta del colega Gregorio José Aroné Gaspar es muy importante. Este primer semestre en la Universidad Católica no tenemos ningún laboratorio abierto. ¿Por qué? Porque cuando nos agarró la pandemia a principios de marzo y se dispuso en un fin de semana
que entrábamos a un régimen estricto de cuarentena, la universidad, que iba a empezar a mediados de marzo, empezó a fines de marzo. Nos tomamos 2 semanas para adecuar todo lo que podíamos adecuar a una educación a distancia, pero no podíamos en 2 semanas adecuar los laboratorios a distancia. Nos ha demorado un semestre ver de qué manera los laboratorios podrían empezar a funcionar. Y entonces acá viene una doble situación. La primera es, hay algunos laboratorios que pueden ser virtualizables, es decir, pueden funcionar a distancia a partir de algunos recursos tecnológicos que permitan, digamos, simular el espacio laboratorio. Pero eso requiere un costo muy grande de manera institucional, que pueda haber esta plataforma tecnológica que pueda permitir las simulaciones, y también los estudiantes tener los recursos internos en casa que puedan ser afines a la tecnología que demanda la simulación. Eso no es fácil, y hay que saber, pues, hacer, digamos, el barrido de información suficiente de cuántos estudiantes pueden tenerlo, pueden conectarse. Pero hay laboratorios que no pueden ser simulados externamente, a distancia, sino que necesitan presencialidad. Y para eso hay protocolos que se tienen que conversar con las autoridades educativas generales y nacionales, porque no se puede hacer como universidad lo que desde las instancias del Estado no se puede todavía hacer. No solamente la distancia física, sino los protocolos de seguridad, porque como universidad no podríamos tener la tranquilidad de abrir los laboratorios si no podemos garantizar que estos van a ser afines con una ética de cuidado y una disposición de, sanitaria adecuada para evitar contagios, ¿no? Es muy complicado, Gregorio, y implica una discriminación fina de qué laboratorios pueden estar a la distancia adecuada y el cuidado necesario y qué otros no se puede aún, lamentablemente. Lo mejor es hacer simulaciones, pero eso es costoso y no siempre se puede. Bien, doctor, hay más preguntas. Otro docente nos pregunta sobre cómo definiríamos al buen profesional. Bueno, sí. La formación, obviamente usted mencionó que era de manera integral, ¿no? Pero ¿cómo garantizar en este entorno esa buena formación profesional? Claro que sí. Nosotros, en lo particular, mi persona, tenemos y tengo una clara orientación a que la función docente no basta con solamente trasladar conocimientos e información de manera teórica, sino que la persona es un eje y un profesional no solamente es aquel que es competente en una materia, sino aquel que sabe hacer bien y tiene la orientación adecuada para hacer las cosas bien. Entonces, un buen profesional para mí es una buena persona al mismo tiempo. Y nos hemos dado cuenta en este contexto de pandemia, sobre todo en el área de la salud, que hay quienes también no solamente saben, sino que se comprometen con ese saber en servicio de otros. Entonces hay una integralidad, a eso voy, hay una forma integral de ser como persona para la ejecución profesional. No funciona de la misma manera en todos los casos, pero como universidad creo que no podemos desprendernos de la disposición, del deber, el deber de tratar de formar personas y no solamente profesionales orientados al éxito. A eso va mi respuesta con el buen profesional. Ahora, formar buenos profesionales implica, como les dije en la presentación, cuidar en el aula que no solamente hayan contenidos teóricos, sino también destrezas procedimentales y sobre todo actitudes. Una consulta adicional, preguntas de docentes en el Face, el foro y el chat, ¿podría servir para cursos de opinión? Pero en cursos de cálculo es muy ineficiente. ¿Qué opinión tiene? Correcto, totalmente correcto. Los cursos donde hemos tenido más dificultades, y también se lo digo directamente porque me ha tocado resolver algunos de esos problemas en los cursos de matemáticas. La pregunta en relación con cálculo es totalmente válida. Los profesores y cursos que les ha costado mucho más adaptarse a distancia son los profesores de los cursos de matemáticas. Todos aquellos cursos que tengan que ver con procedimientos de resolución de ejercicios, cálculo no solamente, sino
todo aquello que necesite, lo que antes teníamos, por ejemplo, en las pantallas, en las pizarras, y que uno podía, por lo tanto, ir diseñando, ir respondiendo, ir construyendo la resolución de un problema. Ahora, ¿cómo lo hago a distancia? Bueno, hay aplicaciones y soportes en software que permiten que uno pueda compartir pantalla mientras va resolviendo un ejercicio. Pero eso requiere, pues, también que la institución pueda poner a disposición de los profesores estos recursos informáticos para poder resolver en tiempo real un ejercicio y mostrar cómo se va resolviendo poco a poco. Eso no se resuelve con el chat, ciertamente. El chat funciona básicamente para las preguntas. Entonces, allí hay una complicación adicional que las instituciones tienen que ir resolviendo. O sea, dotar de la infraestructura en software suficiente como para que los cursos formales de resolución de problemas matemáticos tengan las facilidades de poder enseñar cómo realizar procedimientos. Complicado, pero se hace, se puede. Y hay que adiestrarse poco a poco en esos recursos. Doctor, en su exposición usted mencionaba de que es importante en los estudiantes tratar de promover la autonomía, ¿no? Porque es fundamental en este entorno, que implica confianza, flexibilidad, solidaridad en los estudiantes. La consulta va cómo medir, cómo evaluar que el estudiante está logrando esta autonomía. Ya, esa es una buena pregunta, porque la competencia de aprendizaje autónomo es una de las competencias más difíciles de poder garantizar, porque tiene que ver con la persona, inherentemente. O sea, la autonomía es algo que no sucede desde afuera. La autonomía tiene que ver con autos, tiene que ver con uno mismo. O sea, no hay hetero, no hay un otro, sino es uno mismo. Es uno mismo, es una misma la que se dispone a aprender. Nos pueden engañar, pero si se disponen a engañarte, entonces no han generado la autonomía necesaria para aprender. No vale la pena. O sea, ¿dónde está el criterio, la balanza para saber si funciona o no funciona? Lo que disponemos para un aprendizaje autónomo, en que los estudiantes, por ejemplo, interioricen que el aprendizaje es personal, es válido para ellos y para ellas mismas, ¿no? Porque si se copian no están aprendiendo. Y si piensan que no es importante aprender, entonces estamos fallando. Pero también fallan ellos y ellas, ¿no? Tampoco hay que cargar con toda la responsabilidad como docentes y como institución. Autonomía es trasladar, y es que cada quien entienda que es para sí mismo valioso. Ya que pues, ahí está la palabra confianza aquí tiene que ver mucho, ¿no? Sí, una curiosidad, en el tema de evaluación que ha señalado usted, ¿cómo lo están abordando en la universidad? ¿Se ha implementado algunas herramientas informáticas, programas que les está permitiendo lograr cierta seguridad durante los procesos de evaluación? Mira, en los cursos que hay en la Facultad de Estudios Generales Letras, que es lo que me toca en particular ver, nosotros estamos partiendo de la premisa de que los estudiantes son sujetos de su propio aprendizaje también. Por lo tanto, no estamos, salvo marcos generales de que el diseño y las evaluaciones sean en lo posible personales, o sea, que involucren como diseño de evaluación que no se pueda dar copia porque es la expresión de un proceso interno de aprendizaje. Salvo eso, como disposición, no tenemos ningún recurso adicional para controlar que no haya copia. Los hay, Nicodemo, hay este tipo de material en software, pero involucra también algún tipo de invasión en la esfera personal de los estudiantes en sus casas, que no sé si es que sea lo mejor en este momento. Donde la universidad se ha invertido en este tipo de software es con la prueba de admisión. La prueba de admisión, por ejemplo, va a tener un control interno. Hay una cámara que va a medir que la persona esté sola en su recurso, en su computadora, respondiendo las pruebas y que no haya alrededor suya nada que lo impida. ¿De acuerdo? Pero ese es el proceso de admisión. Internamente, nuestra apuesta está en el diseño de evaluaciones creativas para mostrar aprendizajes personales, que es todo un reto docente, ¿no? Sí, doctor, algunas consultas que nos llegan al chat. ¿Se debería virtualizar todas las asignaturas? ¿Cuál es su opinión?
doctor? Ya, esa es una buena pregunta también. Nosotros empezamos en la facultad, Estudios Generales Letras, no estoy hablando de todas las facultades, les voy a contar ahorita por qué, con el 95% de los cursos virtualizados. Es decir, en marzo, cuando empezamos el semestre, a fines de marzo, ofrecimos a distancia el 95% de nuestros cursos. 5% de los cursos se quedaron fuera porque, por ejemplo, no concebíamos la manera como un curso, por ejemplo, de laboratorio, o como los cursos de taller, por ejemplo, de artes, pudieran ser virtualizados. No veíamos cómo, y los profesores y profesoras tampoco. Entonces habría sido un engaño ofrecer lo que no se puede hacer bien. Pero este semestre estamos abriendo todo, incluso los cursos de deporte, porque hemos visto de qué manera es posible plantearlo, por lo menos este semestre, intentarlo a ver cómo funciona. No tendrá pues la misma consistencia estar en un aula con otras personas en un taller de danza que estar con una pantalla siguiendo unas indicaciones, pero sabemos que se puede hacer el intento. En otras facultades, por ejemplo, el semestre que está terminando se abrió hasta un 60%. La Facultad de Artes, por ejemplo, las dos facultades de artes que tenemos, las artes escénicas y las artes plásticas, ninguna de las dos abrió más allá del 60%, lo cual fue un enorme problema. En ingeniería se ha abierto todo, absolutamente todo se abrió, en derecho también. Ahora, hay otras universidades muy cercanas a la Católica, como la Cayetano Heredia, que no han podido abrir todo y están en serios problemas porque justamente es muy difícil, por ejemplo, en medicina abrir todo, o en enfermería abrir todo, estomatología abrir todo, veterinaria abrir todo. Entonces ya va a tener que ver de cómo nos disponemos con mayores recursos tecnológicos para ver hasta qué punto hay simuladores que permitan hacerlo. Porque la presencia, la cercanía física todavía no la podemos ofrecer porque no hay garantía del cuidado de la salud. Bien, doctor. Hay una consulta sobre planes de estudio. Dice, Sí. ¿considera usted que es pertinente replantear los planes de estudio? ¿Qué opinión le merece, doctor? Son dos cosas distintas. Tenemos un contexto de emergencia y tenemos planes de estudio. Los planes de estudio tendrían que afrontar cualquier emergencia porque es un proceso formativo de cierto tiempo de duración. Y lo que hay que ajustar son la manera como se dispone la ejecución del plan de estudio antes que cambiar el plan de estudio. ¿Me dejo entender? O sea, yo puedo tener el mismo plan de estudio, pero rediseño la manera como se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vamos a ver 3 o 5 años, según cómo cambia el mundo, cómo cambiar el plan de estudio, pero ahorita no. No lo podríamos cambiar sensatamente por el contexto de pandemia, pero sí podemos evaluar en 3 a 5 años si lo que ofrecemos, pensado para la cercanía física en un contexto de pandemia, si esta es prolongada por varios años más, tiene sentido o no tiene sentido. Pero eso es un proceso de evaluación curricular, no una respuesta inmediata a la pandemia. Doctor del Valle, una consulta sobre el tema de investigación. A ver, ¿qué opinión tiene respecto a la frase de Paulo Freire? No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. En este entorno, ¿quiénes realizan investigación experimental o de otro tipo? ¿Considera usted que es una ventaja? Mira, Renzo Valdés, gracias por la pregunta, porque la mención a Paulo Freire siempre me es grata. Paulo Freire es uno de los grandes teóricos de la educación y sigue vigente a pesar de que enseñó y vivió en un contexto diferente al nuestro. A lo que yo creo que se refiere de fondo la frase es que investigar no tiene que ver solamente con un espacio de investigaciones ni experimentales, ni físicas en laboratorio. Investigar implica hacerse una pregunta para descubrir una respuesta. Eso te lo digo también como profesor de cursos de investigación. Investigar es preguntar y es querer saber. Entonces, ¿qué relación hay entre investigar y enseñar? Es una relación intrínseca, fundamental. Nosotros como profesores formamos investigadores desde el momento en que les abrimos la necesidad de hacerse preguntas para querer saber. Y eso vale para cualquier área, no solamente para las áreas de investigación experimental. Ahora, hay áreas de investigación experimental que generan saber, generan respuestas ante las situaciones y problemas de la vida en sentido más práctico, y que tienen una directa incidencia en el avance de la ciencia.
y a veces estos investigadores nunca enseñan. O sea, su mundo está más concentrado en sus propias investigaciones. Pero también, pues, no hay que perder de vista que la investigación nutre al saber y la docencia nutre a los futuros investigadores porque los dispone a buscar y querer saber. Bien, doctor. Hay una última pregunta sobre respecto de evaluación oral. Nos dice que la evaluación oral es el instrumento más eficiente para la mayoría de los cursos virtuales. ¿Qué opinión tiene al respecto? Uy, la verdad, Jorge, es que tengo una posición muy conflictuada en este momento con la evaluación oral, porque desde la facultad de la que tengo responsabilidad, el gran tema con la evaluación oral es que necesito una pantalla que me muestre a quién estoy evaluando oralmente. Y tenemos una política interna en la universidad donde no estamos exigiendo a los estudiantes que nos muestren siempre su rostro al momento de estar en clase y tampoco al momento de estar evaluados. ¿Por qué lo hacemos? Porque ustedes pueden ver que detrás mío estoy en mi espacio vital. Tengo atrás mis libros, tengo atrás mi casa. Y no todas tienen espacios agradables. Hay muchos estudiantes en la universidad que están viviendo en cuartos muy pequeños, en pensiones, y no tienen pues un entorno adecuado, no quieren mostrar su escenario vital interno en ese momento y tienen todo el derecho de cuidar su imagen. Hay otros que están en la cocina, en el comedor de su casa, hay mucho ruido. Entonces, pedirles una evaluación oral en un contexto donde no tienen un espacio adecuado para responderla y no están pues cómodos con qué muestran alrededor, es muy difícil en este momento de implementar. Y hemos tenido problemas con algunos profesores y algunas profesoras que han querido tomar evaluación y han exigido ver a la persona a la que están evaluando. Y se entiende por qué quieren ver. Pero ahí está el límite entre el pedir ver para poder evaluar y tener ciertas garantías de que se está dando adecuadamente la evaluación y lo que me muestran, que son entornos personales y son situaciones a veces complicadas, mucho ruido en casa, a veces problemas en casa. Entonces yo tendría mucho cuidado con exigir evaluaciones orales en un proceso de educación a distancia. Lo que nosotros pedimos como universidad y como facultad en particular es que hayan criterios generales para que las personas sientan que son evaluadas en las condiciones más justas y apropiadas para ellos y para ellas. Y eso implica también dar tiempo a las evaluaciones y considerar problemas técnicos alrededor. Doctor, si nos permite la última pregunta. A ver, por favor, ¿qué tipos de rúbrica debemos utilizar para la evaluación, supongo yo, en este entorno virtual? La rúbrica no es una herramienta como una camisa de fuerza. Es decir, no hay un solo tipo de rúbrica. La rúbrica es un criterio de evaluación y en ese sentido el criterio lo construimos. Yo lo que les pido es que para utilizar sus rúbricas consideren en sus criterios de evaluación y en la construcción, por lo tanto, de los elementos de la rúbrica, qué van a evaluar y con qué puntaje, que consideren los elementos que están ahorita en juego, que son los criterios de la educación a distancia. Si repiten rúbricas pensadas para evaluaciones presenciales, no sería lo más aconsejable. Pero sobre todo lo que yo les recomiendo es que las rúbricas las maleen, es decir, les den forma, ¿no? Les den forma al contexto actual. Lo peor que puede pasar con una rúbrica es que se convierta en una camisa de fuerza. Las rúbricas están al servicio de la evaluación. Modifíquenlas con libertad para que respondan a los criterios del aprendizaje en este contexto. Doctor, si nos permite una pregunta adicional, nos preguntan a través del chat el número de alumnos en un aula virtual. ¿Qué número es el recomendado para poder cumplir con confianza, flexibilidad y solidaridad? Mira, ¿no? Es muy complicado, sobre todo cuando la universidad no está preparada para la educación a distancia. Y por eso que es importante distinguir entre evaluación a distancia y la evaluación y la educación virtual. Hay universidades virtuales, como todos ustedes saben, pero las universidades virtuales han sido concebidas virtualmente y los estudiantes que se matriculan sabiendo que son universidades virtuales.
nosotros no somos universidades virtuales, somos universidades presenciales en un contexto de pandemia y que nos exige educación a distancia. Y por lo tanto, ¿qué cosa ha pasado en Un momento, Nicodemo, que el doctor se va a volver a conectar. Unos minutos. Bien, esperamos unos minutos. Nicodemo, quiero aprovechar que al momento de culminar, todos los docentes levanten su pantalla para poder hacer la toma de foto de todos, por favor. Perfecto, está previsto eso, ingeniera. Esperamos unos minutitos, por favor, para poder escuchar la última respuesta del doctor del Valle. Importante las reflexiones en el aspecto educativo que nos ha compartido el doctor del Valle. Pienso que nos van a servir bastante para cada uno de nosotros que ejercemos la labor docente y ya nos preparamos pues para poder iniciar de la mejor manera el 13 de julio. Asimismo, también agradecer. ¿Aló? Sí, nos volvimos a enlazar. Adelante. A ver, unos minutitos, por favor. Importante las experiencias que nos ha podido compartir el doctor del Valle. Sin duda nos va a servir para poder desempeñar de la mejor manera las recomendaciones que nos ha compartido el doctor y podamos también asumir nuestro rol como docente en esta nueva situación que nos toca afrontar y teniendo en consideración que el centro de la enseñanza pues son nuestros estudiantes. En ese sentido, Aquí estoy, Nicodemo. Considerar lo señalado. Bien, adelante, doctor del Valle. Sí. Sí, ya regresé. No sé en qué momento me fui, así que recuérdame lo último, porfa. Sí, la última pregunta era con respecto al número de estudiantes que son recomendables por asignatura en este entorno virtual. Sí, les comentaba que en la facultad donde yo estoy tenemos 60 estudiantes por curso en promedio. Entonces, 60 estudiantes por curso es demasiado para una persona. Demasiado. Entonces, lo que hemos hecho es asignar un ayudante por cada 40 estudiantes. Porque como va a haber pues un contacto mucho más cercano y una demanda más alta de atención de los estudiantes, esto va a desbordar y desgastar a los profesores. No es fácil de estructurar institucionalmente, pero el número de estudiantes por aula es una consideración fundamental. Lo recomendable es dividir a los grupos en grupos de 20. Eso es lo recomendable, para que pueda haber el seguimiento debido. Pero eso implica, pues, también un cálculo presupuestal que no se puede inventar. O sea, hay recursos definidos, ¿no? Para este próximo semestre estamos justamente tratando de considerar esos aspectos en la facultad y tratar de que los cursos tengan asistentes que apoyen el trabajo docente, que nos ayuden a corregir, que nos ayuden a seguir a los estudiantes en los vínculos que establecemos asincrónicamente. Muy bien, doctor del Valle, un agradecimiento especial a nombre de la Universidad Nacional de Barranca por ese gesto de parte suya de poder compartir con nosotros toda la experiencia que tiene en el campo de la docencia. Pienso que van a ser de vital importancia. Pienso que en todos los docentes ha calado esa reflexión que usted nos ha hecho sobre el rol docente y sobre todo en esta experiencia tan nueva que nos toca a nosotros afrontar. Y en realidad va a ser todo un reto, ¿no? Un reto que pienso yo con las experiencias que nos ha compartido de manera muy grata. En realidad también ha sido un gusto poder moderar
Un agradecimiento especial nuevamente a usted por ese gesto y la predisposición y el tiempo de haberse tomado para poder, repito, compartir tan interesante tema en este momento tan importante que nos toca afrontar. Y también leyendo los comentarios en el chat, todos los docentes están bastante satisfechos con todas las experiencias. Más bien nos gustaría nuevamente compartir, pienso yo, más adelante otra conferencia o quizás un taller mucho más personalizado para que pueda enriquecer también y fortalecer el desempeño de nuestros docentes en la Universidad Nacional de Barranca. Reitero mi agradecimiento a de parte de toda la comunidad universitaria y muy agradecido, doctor Del Valle. Finalmente, pedir por favor a todos los asistentes activar sus cámaras para la toma de rigor y tener la evidencia de haber participado en esta conferencia tan interesante, tan importante, el rol del docente y de las buenas prácticas en la educación superior. Por favor, pedirle nuevamente a todos los participantes activar su cámara, por favor. Por favor, a ver, de a poquitos van activando sus cámaras. Es una experiencia nueva para todos. De a poquitos nos vamos familiarizando con estas herramientas tecnológicas. Bien, doctor Del Valle, un agradecimiento especial. A ustedes. Nos estaremos viendo más adelante. Buenos días a todos. Con las celebraciones. Muchas gracias. Con las actividades. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctores.